Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de Primero de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, y hemos terminado los sermones acerca del matrimonio, acerca de las esposas y los maridos, y hay una transición aquí en la epístola en que Pedro ha estado hablando a varias personas, a los ciudadanos, que nosotros debemos sujetarnos al magistrado, al gobierno, a los esclavos o los siervos que deben sujetarse a sus amos, a las esposas que deben sujetarse a sus maridos y a los esposos, los maridos que deben dirigir a sus esposas. Y ahora Pedro dice, ahora todos ustedes, todos vosotros, Pedro no está hablando a un grupo en particular, sino toda la iglesia. Y dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8, dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. Y como una introducción, Pedro está diciendo que hay ciertas virtudes o cualidades que todos nosotros debemos cultivar. Todos nosotros debemos ser así. Todos nosotros debemos ser o tener un mismo sentir. Todos nosotros debemos ser compasivos, misericordiosos, etc. Y en este sermón, o en toda la epístola de Pedro, hay una relación entre quiénes somos y lo que hacemos. ¿Quiénes somos y lo que hacemos? Si tú sales a un restaurante y ves el mesero así vestido como mesero, y tú le pides, mesero, por favor tráeme dos tacos de carnitas con todo, por favor. Y el mesero dice, oh, yo no sirvo comida. Tú vas a pensar, entonces, ¿por qué estás vestido de mesero? No entiendo. ¿Quién eres, mesero? Debe definir lo que haces, servir. No entiendo. ¿Quién eres y lo que haces? Pues hay una relación entre estas cosas. Y Pedro, varias veces en esta epístola, ha conectado quiénes somos y lo que hacemos. Que nosotros somos peregrinos yendo a la gloria que Jesús ha ganado para nosotros. Estamos en el mundo por ahora, por un tiempo. Y mientras estemos aquí debemos actuar en cierta manera. Pedro ha dicho que nosotros somos un sacerdocio real, que nosotros somos un pueblo precioso, que Jesús es el fundamento y nosotros somos el templo construido sobre él. Y debemos actuar así. Entonces, quienes somos define lo que hacemos. Y ahora esto es solamente otro ejemplo de la conexión entre quienes somos y lo que hacemos. Pedro dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir. Y esto será el enfoque del sermón. Vamos a hablar solamente de esta frase, sean todos de un mismo sentir. Y para mí es un poquito cómico que Pedro dice finalmente cuando no está terminando su epístola. Así es a veces cuando hablas con tu mamá en el teléfono y el mamá dice, ok, bye bye. Oh, mijo, no sabes. Ok, bye bye. Oh, mijo, no sabes que... Y no termina la llamada. Pedro y Pablo dicen finalmente y luego escriben mucho. Finalmente y escriben mucho. Son así. Pero Pedro dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, unidad de mentes, una unidad de pensamientos entre cristianos. Puede ser muy difícil unir varias personas en una cosa. ¿Por qué es que hay una... ¿Por qué es que
equipo de deportes tiene un capitán o un entrenador, un coach. ¿Por qué? Porque es necesario que todos los jugadores están trabajando o jugando según un plan. Si cada jugador tiene su propio plan de fútbol, entonces cada jugador va a jugar su propio juego. Pero necesitan que una persona una sus ideas y sus planes y entonces su juego, su forma de jugar. Así también en la iglesia, si nosotros vamos a vivir juntos como cristianos, si vamos a tener en común la vida cristiana, nosotros necesitamos una unidad de mente. Pero ¿de dónde proviene? ¿Dónde encontramos esta unidad de mentes? ¿Cómo podemos ser de un mismo sentir? Pues les voy a dar 4 puntos para ayudarnos a ser de un mismo sentir en la iglesia. Número 1. Recuerda el fundamento común. Recuerda el fundamento común. Ya mencioné un equipo de deportes, un equipo de fútbol. Otro ejemplo sería una película. Para crear una película es necesario que haya un director. Y el director une todos los equipos que están trabajando en varias partes de la película. El director es la unión de la película. Pero en el cristianismo, en la iglesia, no debe ser así. No debe ser así. Nuestra unidad no se encuentra, no está en uno de nosotros que une a los demás. Hay muchas iglesias en que el pastor es como el emperador de la iglesia. Y todos empiezan a pensar como él y creen todo lo que dice y hacen todo lo que dice. Y él se convierte en rey de un reino, emperador de un imperio. Y él es la unión de la iglesia. Hay muchas iglesias grandes y pequeñas que son así. Todos están siguiendo un hombre. En la iglesia no debe ser así. Todos nosotros, todos nosotros tenemos un fundamento común que no es Samuel, ni es fulano o fulana, no es una persona entre nosotros. ¿Cuál es el fundamento común que nosotros tenemos? Pues es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. La verdad es que sí hay una persona que une a la iglesia y es el Señor Jesucristo. No es el pastor o un diácono o una persona en la iglesia. Es la cabeza, el rey de la iglesia, el Señor Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia y todos nosotros tenemos en común al Señor Jesucristo. Él es la piedra angular de la iglesia y Él transmitió su mensaje a los apóstoles y los apóstoles entonces transmitieron el mismo mensaje al mundo y a la iglesia. Entonces, cuando Pedro nos manda a ser de un mismo sentir, esto no significa todos deben pensar como el pastor, no significa que todos deben pensar como una persona entre ustedes, sino significa que todos deben tener en común el fundamento que es el Señor Jesucristo. Y esto significa que nuestra unidad se basa en algo externo a nosotros. Y esto nos hace capaces de ser de un mismo sentir, porque nuestra unión no depende de ti ni depende de mí, y nadie tiene que inyectarse en la situación para dominar a los demás.
No, al contrario, todos nosotros nos sujetamos a la cabeza de la iglesia, el fundamento común, que es el Señor Jesucristo. Y así, esto es el inicio de primero de Juan, ¿no? Juan dice, nosotros los apóstoles hemos visto, hemos oído, hemos palpado, hemos sido testigos de Jesucristo. Y nosotros hemos comunicado Jesucristo a ustedes, y todos nosotros tenemos comunión en este mensaje de la verdad de Jesucristo. Entonces, primero de Juan dice lo mismo. Tenemos en común el Señor Jesucristo, y nuestra unión y comunión depende del Señor Jesucristo. Entonces, si queremos obtener o alcanzar tener un mismo sentir entre nosotros, es necesario empezar con punto número 1 y recordar el fundamento común que es el Señor Jesucristo. La iglesia tiene solo una cabeza. Y cuando un pastor o una persona en la iglesia empiece a señorearse sobre los demás o enorgullecerse entre los demás, y yo soy y no sé qué, y ustedes deben hacer lo que yo digo, pastor emperador, esto es inapropiado, es incorrecto. No debe ser así. Y para ser de un mismo sentir no significa que el pastor domina a los demás, sino que todos nosotros tenemos en común el Señor Jesucristo y el mensaje apostólico acerca del Señor Jesucristo. En segundo lugar, número 2, para ser de un mismo sentir, es necesario reconocer que hay fundamentos de la fe y también hay asuntos indiferentes. Es fácil decir que debemos tener el fundamento en común. Es difícil hacerlo a veces. Y una de las razones por las cuales es difícil es porque cada uno de nosotros entramos en la iglesia cargando trayendo con nosotros varias otras opiniones o creencias que provienen de nuestros estudios personales o nuestra experiencia personal en la iglesia, y nosotros tenemos todo este equipaje doctrinal que tenemos con nosotros cuando entramos en la iglesia, y a veces nosotros no discernimos bien entre los fundamentos de la fe y estas cosas extras que tenemos con nosotros. Y es necesario entonces reconocer que hay fundamentos de la fe que debemos tener en común, y hay otras cosas que son asuntos indiferentes que no establecen nuestra unidad, que no fundan nuestra unidad. Consideren conmigo algunas porciones de las Escrituras que hacen una distinción. En primer lugar, 1 de Juan, capítulo 4. El apóstol Juan en capítulo 4 dice que debemos probar los espíritus. Hay muchas personas que afirman que hablan por Dios. Y Juan dice, es necesario probar los espíritus. Los que dicen que hablan por Dios, prueba lo que dicen. ¿Y qué significa esto? Esto significa, Juan dice, si ellos confiesan o si ellos no confiesan que Jesús ha venido en la carne, entonces no son de Dios. Comparamos su mensaje a lo que Dios ya ha dicho. Y cuando su mensaje desvía o no alinea con lo que Dios ha dicho, lo rechazamos. Decimos, no, estas son herejías. Decir que Jesús no ha venido en la carne, no vamos a recibir tal persona, no vamos a oír tal persona, vamos a rechazar a tal persona. ¿Por qué? Porque la encarnación del Señor Jesucristo es un fundamento de la fe. Y vamos a luchar para esto. Y vamos a defendernos, vamos a trazar una línea y decir,
vamos hasta este punto, pero no cruzamos este punto o esta línea. Así también en Gálatas 1, Pablo dice, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Que Dios lo maldiga, dice Pablo. Entonces vemos que los apóstoles en ciertas doctrinas o ciertos puntos doctrinales, los apóstoles están listos para luchar, para defender. Pablo también en 2 de Timoteo capítulo 2, hablando de otros hermanos que ya no son hermanos, que sostienen que la resurrección ya ha ocurrido y trastornan la fe de algunos. Pedro dice, rechaza a tales personas. No tengas nada que hacer con ellos. Entonces vemos en estos 3 ejemplos que en ciertos puntos nosotros debemos luchar fuertemente para defender la fe y rechazar tales personas que destruyen la fe por sus errores en doctrina. Vemos la encarnación del Señor Jesucristo. También la resurrección del Señor Jesucristo. La salvación que se encuentra en el Señor Jesucristo. En estas cosas vamos a tomarlos muy en serio y defendernos. Pero vemos también en las epístolas que hay otros asuntos que los apóstoles los tratan completamente diferentes, en otra manera. No todas dificultades, no todos problemas, no todas diferencias son tan importantes o tan serias. Por ejemplo, Romanos capítulo 14, 1 al 6. Dice Pablo, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Noten, opiniones. Porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solo verduras, pobrecito. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado porque poderoso es el Señor para afirmarle. Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, en ciertos asuntos, los apóstoles dicen, estas cosas no representan la fe cristiana. Son opiniones y persuasiones, convicciones personales, opiniones de gente. Y la iglesia, dice Pablo aquí, no debe desunirse sobre opiniones en cosas indiferentes. Vemos entonces un contraste en cuanto a la encarnación y la resurrección y la pureza del Evangelio. Los apóstoles están listos para una guerra. Pero en opiniones y preferencias, los apóstoles dicen, dejen las armas, no luchen. No luchen, no juzguen, no menosprecien, drop it. Déjalo. Entonces, para ser de un mismo sentir, esto no significa que es necesario que todos nosotros tengamos las mismas opiniones en todas cosas. No, eso sería imposible. Hay fundamentos de la fe en que debemos estar unidos. Y hay otras cosas que son opiniones y persuasiones o preferencias. Y estas cosas no deben formar el fundamento porque no son cosas fundamentales. Para ser de un mismo sentir es necesario distinguir y reconocer que hay fundamentos de la fe y asuntos indiferentes.
Pero ¿cómo podemos estar de acuerdo de cuáles son los fundamentos y cuáles no? Número 3. Reúnanse en la confesión de fe. Reúnanse en la confesión de fe. Si nosotros decimos, ok, hay fundamentos de la fe en que debemos estar unidos, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son los fundamentos de la fe? Y cada iglesia tiene que hacer una decisión. Cada iglesia tiene que decir, estos, según nosotros, son los fundamentos de la fe. Nosotros estudiamos las Escrituras, estudiamos la historia de la doctrina en la iglesia, estudiamos los credos y las confesiones de la iglesia a lo largo de su historia. Nosotros contemplamos la sabiduría de la iglesia a lo largo de la historia y nosotros entonces concluimos que hay ciertas doctrinas que son más fundamentales que otros y nuestra confesión de fe refleja esta intención, este propósito de identificar los fundamentos en que nosotros podemos unirnos. La confesión de fe es entonces una herramienta. Es una herramienta para unirnos en los fundamentos. No quiero decir que cada punto en la confesión es un fundamento al mismo nivel como todos los demás. Pero sí quiero decir que la confesión de fe contiene los fundamentos de la fe y ciertas otras cosas. Pero lo bueno es que por una confesión de fe, todos nosotros, toda la iglesia, confiesa abiertamente, eso es lo que nosotros creemos. Nosotros confesamos estas cosas, confesamos estas doctrinas. Y en todo lo que confesamos se encuentran los fundamentos de la fe. Y cuando la gente se une a nuestra iglesia, ellos tienen que leer la confesión de fe y asentir a la confesión de fe como el fundamento de doctrina en nuestra iglesia. Y lo bueno de esto es que al unirse a esta iglesia, no es la iglesia de Samuel, no es la iglesia de la tribu Rodríguez, no es la iglesia de cualquier persona o familia. Es la iglesia que confiesa en común una confesión de fe. Nosotros confesamos esta confesión y así todos nosotros somos de un mismo sentir. Nosotros creemos estas cosas que representan los fundamentos de la fe y otras doctrinas que provienen de estos fundamentos. Y entonces los miembros de la iglesia también deben apreciar mucho a la confesión de fe. No es solamente para los ancianos o los oficiales de la iglesia. No es importante. Y Pedro nos manda ser todos de un mismo sentir. ¿Cómo podemos hacerlo? Una confesión de fe es una herramienta excelente para alcanzar esta unidad de mente, una unidad doctrinal. ¿Cuáles son los artículos fundamentales de la fe? Pues la confesión de fe nos ayuda. Es una herramienta para obtener y mantener unidad de doctrina y unidad de expresión. La confesión de fe también nos da un idioma común. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Si cada persona expresa sus creencias, si cada persona expresa su fe en sus propias palabras, habrá mucha confusión, aun si todos creen las mismas cosas, pero no dicen las mismas cosas, no pronuncian las mismas cosas. La confesión de fe nos da un idioma para que todos puedan hablar la misma lengua y usar las mismas palabras para expresar unidad. Y nuestra confesión de fe, no hay tiempo para hablar de esto, pero nuestra confesión de fe se basa, el texto de la confesión de fe, las palabras mismas, provienen de otras confesiones de fe que nos conecta a la historia de la doctrina de la iglesia.
Nuestra confesión de fe no nos aísla de las demás iglesias, nos conecta a las demás iglesias. Entonces nos da una unidad en la iglesia local, pero también es una plataforma, una herramienta para unidad con otras iglesias en nuestra asociación y otras iglesias aún más allá de nuestra asociación. Es un esfuerzo de parte de nosotros para ser de un mismo sentir. Entonces, noten la progresión. Recuerden el fundamento común, el Señor Jesucristo. No la visión de Samuel para la iglesia. No una persona carismática que habla, wow, me encanta cómo habla y cómo comunica y estas cosas. Su forma de hablar es tan maravillosa. Estas cosas no importan. Tenemos un fundamento común que es el Señor Jesucristo. Y el Señor dio a los apóstoles la fe. Y los apóstoles lo comunicaron a nosotros. En que hay fundamentos de la fe que debemos defender y creer. Y hay otros asuntos indiferentes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros unirnos por reunirnos en una confesión de fe o nuestra confesión de fe? Que establece los fundamentos de la fe o reconoce los fundamentos de la fe y nos conecta con otros. Número 4, finalmente. Pedro manda que todos nosotros seamos todos de un mismo sentir. Entonces tú tienes una obligación, yo tengo una obligación. ¿Obligación a qué? A obtener y retener y mantener unidad. ¿Qué es que nos desunirá? ¿Será o tú o yo? Recuerde, es como el matrimonio. Si alguien te pregunta, ¿cómo va tu matrimonio? Tu matrimonio no es una cosa, es tú y tu esposo. Entonces, ¿cómo va tu matrimonio? Significa, ¿cómo están ustedes? Así también en la iglesia, nuestra unión no es una cosa, es nosotros y nuestra relación. Entonces, lo que nos va a desunir será nosotros. Por eso, yo tengo una obligación a rehusar dividir la unidad del cuerpo de Cristo. Yo no quiero ser la causa de división en la iglesia. Yo no quiero ser, ni voy a ser, la causa de división en la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene que rehusar dividir la unidad del cuerpo de Cristo. Es fácil pensar, si habrá desunidad en otras partes de la iglesia o en otras personas. Pero la desunidad, la división puede provenir de nosotros mismos. Yo puedo ser la causa. Tú puedes ser la causa. Tus palabras, tus acciones. Si nuestra confesión de fe es como una bandera en el campo de combate y todos los soldados pues se reúnen alrededor de la bandera, ¿no? Y todos nosotros decimos, por ejemplo, somos TRBC, somos la iglesia Trinity. Y luego una mitad de los soldados alrededor de esta bandera dicen, y somos los soldados rojos. Y la otra mitad dice, y somos los soldados azules. Y los soldados rojos dicen, y no nos gustan los azules. Y los azules dicen, y no nos gustan los rojos. Ahora, la bandera en el centro no importa. Porque las dos mitades del ejército están luchando entre sí. Y ahora el enemigo dice, será mucho más fácil derrotarlos porque están luchando entre sí. Quizás parece cómico o tonto, pero así es en muchas iglesias. Lo cómico es, hermanos, esto es azul, esto es rojo. ¿A quién importa? Rojo, azul, rojo, azul.
¿Qué es eso? Pero muchas divisiones en la iglesia provienen de diferencias tan tontas. Por eso, nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras opiniones acerca de cosas indiferentes. Lo que no nos une no debe desunirnos. Y tristemente, cosas indiferentes pueden destruir la unidad de la iglesia fácilmente. Y como hermanos y hermanas en Cristo debemos rehusar dividir la unidad del cuerpo de Cristo. Yo no voy a permitir que mis opiniones destruyan la unidad de la iglesia. No lo voy a permitir. Voy a controlarme. Rehuso dividir la unidad del cuerpo. Pedro dice, sean todos de un mismo sentir. Para hacer esto, tengo que negarme y controlarme y no expresar o tener mucho cuidado en expresar mis opiniones en cosas indiferentes. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Cuando entra la política en la iglesia, sale la unidad pronto. Y tengan cuidado, no solamente los domingos en la casa de Dios, sino toda la semana y también lo que pones en las redes sociales. Estas cosas pueden dividir a los hermanos. Y hay que pensar bien de otros, no juzgarlos en tu corazón. Si estás preocupado o acerca de un hermano, habla con el hermano. No dice, pastor, yo vi que fulano escribió esto en las redes sociales. Ok, habla con fulano entonces. No me digas, no hables conmigo. Entonces, debemos tener mucho cuidado con nuestras opiniones en la iglesia. No significa que es imposible hablar de ellos, pero es necesario que yo no permita que mis opiniones dividan la unidad del cuerpo de Jesucristo. Y por eso yo debo estar dispuesto a limitar mi propia libertad para el bien de otros, porque la unidad es más importante que mi libertad. Por ejemplo, Pablo en Romanos 14 y en otros lugares, él dirá, la comida es comida, la bebida es bebida. Es lícito comer, es lícito tomar. Pero para el bien de un hermano débil, cuya conciencia es muy sensible en estas cosas, es mejor no comer carne y no tomar ciertas cosas para el bien del hermano débil. Porque este hermano es más importante que mi libertad y nuestra unidad es más importante que mi libertad. Claro que el hermano débil debe crecer y madurarse, sin duda. Pero hasta entonces, nosotros debemos tener paciencia con ellos y estar dispuestos a limitar mi propia libertad. Entonces, he oído de otros, pero pastor, si yo quiero publicar mis opiniones en Facebook acerca de la política, ¿quién puede limitarme? ¿Por qué no? Y no es que es pecado, pero estás quizás destruyendo a tu hermano. Y tú debes estar por lo menos dispuesto a limitar tu propia libertad para el bien de otros. ¿Por qué? Porque yo quiero ser de un mismo sentir con él o con ella. Y estoy dispuesto a limitar mi libertad para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Para hacer esto es necesario ser humilde y compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes, como dice Pedro aquí en nuestro texto. Estudiaremos estos en otro sermón. Pero para concluir, quiero confirmar lo que hemos dicho, comparándolo con otros textos de las Escrituras, para ver que el mandamiento de ser de un mismo sentir es algo que los apóstoles mencionan muchas veces, insisten, hermanos,
sean de un mismo sentir. Y eso es importante para nosotros en 2022, porque vivimos en una sociedad en general y en una cultura de la iglesia, de iglesias, en que cada persona tiene su propia idea, cada persona es el individualismo. Entonces es común en las iglesias que cada persona, ¿qué piensas tú de esta escritura? ¿Y qué piensas tú de esta escritura? Y cada persona tiene su propia idea y todos no son de un mismo sentir. Cada persona hace lo bueno en sus propios ojos. Y no hay rey en Israel. Entonces, debemos evitar esta forma de vivir y procurar ser de todos de un mismo sentir. Un rima. Efesios 4, 1 al 3. Les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Otro ejemplo de conectar quiénes somos y cómo debemos actuar. Si hemos recibido este llamamiento, entonces ¿cómo debemos andar? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a rehusar dividir la unidad del cuerpo, aun si es necesario limitar mi propia libertad, porque quiero procurar con diligencia guardar la unidad del Espíritu. Y hermanos, esto es importante para los pastores. Nosotros tenemos otra obligación, una responsabilidad aún más grande, porque en la iglesia ustedes no están hablando, solamente yo estoy hablando. Una persona habla, los demás en general escuchan. Y es muy fácil abusar el púlpito o un sermón y tomar mis opiniones y mis preferencias e inyectarlos en sus conciencias. Y yo tengo que tener mucho cuidado en esto. Todo pastor, todo predicador, procurar con diligencia guardar la unidad del Espíritu. Yo dije, ¿qué será la causa de desunidad o división entre nosotros? ¿Será tú o yo? Hay más peligro para mí porque yo tengo oportunidades para dividir que ustedes no tienen cada vez que predico. Y si los miembros empiezan a notar que el pastor está tomando sus cosas, está imponiendo sus opiniones o sus preferencias sobre la congregación debe hablar con él y decir, pastor, ¿por qué menciono esto? Me parece que esto no es de las Escrituras, es tu opinión. Hay responsabilidad mutua entre pastor y congregación. Y a veces sí mencionamos nuestras opiniones, pero debemos mencionar claramente qué son opiniones y decir a la congregación, mi opinión en esto es, para que la congregación se dé cuenta de que él no está diciendo así dice el Señor, sino mi opinión en esto es. Yo tengo que tener mucho cuidado en esto. También Filipenses 1, 27. Pablo dice, procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del evangelio. Queremos luchar soldado junto al soldado, todos juntos, unánimes, en un mismo espíritu. Eso es importante, hermanos. Filipenses 2, 2 al 3. Piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, ¿es importante esto a los apóstoles? Sí, claro. Y para nosotros también. Yo quiero ser
de un mismo sentir con hermano fulano, con hermana fulana, con todos los hermanos. Quiero que todos nosotros seamos de un mismo sentir, en el fundamento común, no en las cosas indiferentes. No es yo soy el soldado rojo y yo el azul y esas cosas. No, sino somos los hijos de Dios. Somos el pueblo de Cristo. Nosotros sí debemos procurar madurez de mente. Cuando Pablo habla de los hermanos débiles, los débiles deben crecer y madurarse. Y entre más o con más madurez de mente habrá más unidad de mente. Pero debemos tener tanta paciencia con los hermanos y tener un deseo tan profundo para procurar y preservar la unidad del cuerpo, que es posible crecer y no decir esta es la iglesia de los maduros y los inmaduros que vayan a la iglesia de los inmaduros. No, todos nosotros vamos a crecer juntos, cada uno ayudando a cada uno, combatiendo juntos, no haciendo nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimando humildemente a los demás como superiores a nosotros mismos. Como dice Pablo en Filipenses 3:15, así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si piensan otra cosa, también eso nos lo revelará Dios. Entonces los maduros, para ellos será más fácil ser de un mismo sentir, pero con paciencia y ayuda para los inmaduros, para ayudarles a crecer y ayudarles a llegar a la madurez. En conclusión, entonces, hermanos, la última cosa que quiero decir es que para mí, en mi opinión, me encanta la unidad que se ve cuando nosotros venimos juntos a una mesa para participar de un pan y una copa de vino, y nosotros mostramos visiblemente la unidad de la iglesia en la cena del Señor. Me encanta. Nos recuerda que todos nosotros comemos y bebemos del mismo Señor. Tenemos el mismo precioso Salvador. Comemos del mismo cuerpo, bebemos de la misma sangre. Y nosotros somos miembros del mismo pacto. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu. Y la cena del Señor cada domingo lo pone frente a nuestras caras para decir, ustedes son uno en Jesucristo. Procuren y preserven esta unidad y sean todos de un mismo sentir. Que el Señor nos ayude a hacer esto. Amén.